Para empezar, ¿tienen alguna duda de la tarea? ¿No? ¿Ninguna? ¿Sí me escuchan? Sí, maestra, no ninguna. Ah, bueno. Ok. Entonces, pues vamos a seguir con lo de la clase pasada, ¿no? Habíamos empezado a ver continuidad y habíamos dicho que para verificar continuidad en un punto, pues tenía que cumplir esas tres condiciones que están ahí, ¿no? Que la función estuviera definida, que existiera el límite en ese punto y que el límite y la función fueran iguales. Y habíamos visto el primer ejemplo, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer otro ejemplo. En este caso es una función racional y nos piden verificar que sea continua en x igual a 3. ¿Qué es lo primero que tenemos que verificar? El límite. Bueno, la función, que la función esté definida ahí, ¿no? Más bien. O sea que f de 3 exista, que sea un número, ¿no? Después lo segundo, exactamente, sería ver el límite cuando x tiende a 3 de f de x. Y finalmente, pues verificar que esos dos sean iguales, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a dar 3 minutos para que puedan verificar si se cumplen las tres condiciones, ¿de acuerdo? Sí, sí. ¿Ya quedó? Sí, sí. ¿Todos? ¿O alguien todavía no termina? Ok, entonces, ¿cuánto les dio la función evaluada en 3? 4, 4. El límite. 4. También, Ujú. también. Y entonces la tercera condición sí se cumple y por lo tanto sí es continua, ¿no? ¿Alguien le dio otra cosa diferente? No, no. ¿Quieren revisar el procedimiento o sí queda claro? Todo bien, todo bien. Muy bien. Y entonces, pues la nota es que un polinomio o sea, con polinomio como en este ejemplo, o función racional como en el segundo ejemplo, va a ser continua cuando está definida. Ajá. O sea, siempre que esa función esté definida, va a ser continua. Y, por ejemplo, aquí, el polinomio, ya habíamos dicho que los polinomios van a estar definidos ¿cuándo? ¿Dónde tiene más términos? ¿Dónde tiene más términos? No, o sea, me refiero en qué valores de x va a estar definido un polinomio. En, en
Positivos y negativos, ¿no? Positivos y negativos, ¿no? Positivos, negativos y cero, ¿no? O sea, quiere decir en cuáles, pues en todos, ¿no? O sea, los polinomios siempre están definidos, tú siempre puedes evaluarlos en cualquier número. Y según la nota, dice que van a ser continuos siempre que estén definidos. Como siempre están definidos, quiere decir que los polinomios, entonces, ¿cómo son? ¿Continuos? ¿Continuos? Continuos, ajá. Entonces, siempre que vean esta función, o sea, que sea un polinomio, ya automáticamente saben que es continua, ¿de acuerdo? O sea, ya no tienen que verificar nada. Bueno, a menos que se les pida específicamente en el ejercicio, ¿no? Pero si no, pues ya nada más de verlo van a saber. Y ahora las funciones racionales, esas, ¿cuándo están definidas? Esto de aquí, ¿cuándo está Cuando la definida? expresión de abajo no es Cuando la cero. expresión de abajo no es cero. Exacto, cuando lo de abajo no es cero, ¿no? Y entonces en este ejemplo específico, que lo de abajo sea cero, quiere decir que x menos 2 es igual a 0, o sea que x es igual a 2, lo que quiere decir que f es continua, o bueno, más bien, que f solamente no es continua, ¿en qué punto? En dos. En 2, ajá. Eso es lo que significa, que solamente en 2 no va a ser continua, en cualquier otro punto, sí, solamente en 2 no. Y así va a pasar para cualquier función racional. Solamente en donde no esté definida, ahí es en donde no va a ser continua. Todos los demás sí. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a analizar la continuidad en general, ya no en un punto, sino en general, de las siguientes funciones. La primera, 1 entre x. ¿Esa función qué es? Es una función racional, ¿no? Es una función racional. Exacto, es una función racional. Y entonces, ¿qué nos dice o qué tenemos que fijarnos para analizar su continuidad? Que la X no sea cero. Que la X no sea cero. Exacto, que la x no sea cero, ¿no? Y entonces, por lo tanto, f es continua, excepto en ¿qué? ¿En cuál punto? En cero. En cero. Exacto, en x igual a 0. ¿Y por qué? Pues porque ahí no está definida. ¿Sí queda claro ese primer ejemplo? Sí. Sí. Ok, ahora el inciso B. Igual, ¿qué tipo de función es y en dónde va a estar, no va a estar definida? En -1, en -1. Exacto, ¿no? Porque no va a estar definida cuando x más 1 es 0, o sea, cuando x es igual a -1. Y entonces, por lo tanto, bueno, esto se llama g, es continua, excepto en x igual a -1. Ajá. Ese es su único punto de discontinuidad, ¿de acuerdo? Y por último, el inciso c, esa función h, ¿cómo vamos a analizar su continuidad en general? Está dividida en dos intervalos, ¿están de acuerdo? Antes de 1 y después de 1. Entonces aquí está el 1. Y este primero, pues es de aquí hasta el 1 abierto, ¿no? Y el segundo es a partir del 1 hasta infinito. Y entonces primero nos fijamos en lo azul. Si x es menor que 1, h de x, ¿quién es? ¿Qué función vamos a estar tratando? X más 1. X más 1. Exacto. ¿Y x más 1 qué es? Un polinomio. Un Ajá, polinomio. es un polinomio. Específicamente es una recta, ¿no? Y pues las rectas sí son continuas, ¿no? Y entonces eso quiere decir que por lo tanto ¿es continua o no es continua cuando x es menor que 1? Es continuo. Es continuo. Sí es continua, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí es continua.
Ahora, cuando x es más grande que 1, ¿quién es la función h? 2 menos x. 2 menos 2 x. menos x. Ajá. ¿Qué es 2 menos x que representa? Una recta. Una recta. Ujú. Y entonces eso quiere decir que si x es mayor que 1, ¿cómo va a ser la función h? ¿Continua o discontinua? Continuo. Continuo. Continua. Ujú. Y ya nada más nos falta una cosa, ¿no? Ya sabemos que si es más chico que 1, es continua. Si es más grande que 1, es continua. Y entonces, ¿qué pasa en 1? Solamente nos resta verificar x igual a 1. Ajá. Y para verificar continuidad en un punto, pues tenemos que verificar ¿qué cosa? El límite. El límite. Bueno, primero que la función esté definida, después el límite y después que sean iguales, ¿no? Entonces, primero, h de 1, ¿cuánto va a valer? 2. 2. No. 1, Fíjense cómo está definida 1, la función. Este es menor que 1 y el de acá es mayor o igual que 0, 1. 0. No, tampoco es 0. sería 2 menos 1. Sería 2 menos Exacto, 1. porque vamos a utilizar la función verde. ¿Por qué? Porque la verde dice que es cuando x es mayor o igual que 1. Y en este caso es igual que 1, entonces uso la función verde. 2 menos 1. O sea, 1. Y pues eso sí es un número, ¿no? Entonces, la primera condición sí se cumple. Ahora, ¿cuál es la segunda condición? Que tenga límite. Exacto, que el tenga límite en límite. 1 existe. Pero como es una función definida en intervalos, ¿qué tengo que verificar para sacar el límite? A la izquierda y a la derecha. A la Exacto, izquierda y a la límites derecha. laterales. Entonces, límite cuando tiende a 1 por la izquierda es el límite cuando tiende a 1 normal de qué función. Si tiende por la izquierda, estamos hablando de que x es menor que 1. Y entonces, ¿con qué función estoy tratando? Con x más 1. Más 1. Con Exacto. x más 1. Más 1. ¿Y ese límite cuánto es? 2. Ujú. 2. Y ahora el límite por la derecha de h de x es el límite cuando tiende a 1 normal de qué función. Si tienes por la derecha, quiere decir que es más grande que 1 y entonces es la función. 2 menos x. Exacto. 2 menos x. ¿Y ese límite cuánto es? 1. 1. 1. Y entonces, ¿qué me dice del límite en general? ¿Que sí se puede? ¿Sí se ¿Que puede? sí se puede? Y entonces, ¿cuánto es el límite normal? Cuando tiende a 1 de h de x. ¿Ese límite qué? No está definido porque llega a 2 puntos. No está Ah, sí, definido cierto. porque llega a 2 Exacto, puntos. exacto. Ah, sí, es cierto. Estos son diferentes, ¿no? Entonces, por un lado llego a 2, por el otro lado llego a 1. Y entonces, por lo tanto, el límite no existe. ¿Y qué pasa entonces con la condición 2? ¿Se cumple o no se cumple? No se cumple. No se No se cumple cumple. porque el límite no existe. Y entonces, como la condición 2 no se cumple, ¿qué podemos decir de la función en ese punto? Que no es continua. Que no es continua. Exacto. No es continua en x igual a 1. Y pues ya, ¿no? O sea, ya analizamos la continuidad. Ya vimos que si es más chico que 1, sí. Si es más grande que 1, también. Pero justo en 1, ahí no. Entonces, por lo tanto, ese es su único punto de discontinuidad, x igual a 1. Vamos a verlo gráficamente.
¿cómo grafico esa función? Primero marco mis intervalos, ¿no? O sea, tengo 1 menor que 1 abierto y mayor o igual que 1, ¿no? Y entonces en el intervalo azul, ¿qué voy a graficar? La función x más 1. La Ajá, función ¿y la x más función 1. x más 1 qué es? Una recta. Una recta que recta. pasa por dónde. 0,1. Ajá, porque 0,1. su ordenada al origen es 1, ¿no? Entonces pasa por aquí. Y en el 1, ¿cuánto vale? Dos. 2, ¿no? 2. Entonces aquí está este punto, pero ¿cómo va a ser? Este punto de aquí va a ser cerrado o abierto. 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 ¿No? Entonces, mi recta se ve así. Y ahora la que sigue, la verde. Esa en 1, ¿cuánto vale? ¿Uno? 1. 1, ¿no? Porque ¿Uno? ahora 1. estamos tratando con la función 2 menos x. Cuando x vale 1, pues esa vale 2 menos 1, que es 1, ¿no? Entonces estoy aquí en este punto. Y este de aquí, ¿qué va a ser? ¿Cerrado o abierto? Cerrado. 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 Y Cerrado. después en 2, ¿cuánto vale? 0. 0. Entonces pasa 0. por aquí, ¿no? Y ya, puedo unir. Y entonces se va a ver así mi función. Y pues es justo lo que ya habíamos visto, ¿no? Analíticamente. Si es más chiquito que 1, pues sí es continuo, es una recta. Si es más grande que 1, también es continuo, es una recta. Pero en 1 no. En 1 es discontinuo, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque por un lado llego al 2 y por el otro lado llego a 1. ¿Sí? ¿Sí se entiende entonces cómo vamos a analizar continuidad de una función por intervalos? O sea, solamente nos tenemos que fijar primero la función en cada intervalo como es. Ajá. O sea, esta como es, todas las que están en cada intervalo las analizamos, esas como son. Y después analizamos estas separaciones. Ajá, o sea, vemos ahí en ese punto donde se parte el intervalo, ¿qué pasa? Si es continuo o no es. Y para verificar continuidad en un punto, pues hay que ver las 3 condiciones. ¿Sí queda claro cómo se va a realizar eso? Sí. Ok. Sí. Ahora otro ejercicio. Nos preguntan para qué valor de la constante A va a ser continua esa función de ahí, pero en todo número real. O sea, yo quiero que esa función sea totalmente continua. Ajá. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues para que una función por intervalo sea continua, primero en qué nos tenemos que fijar. Que si cumple las 3. Que si cumple las 3. Pero eso es en un punto, ¿no? Pero primero, ¿qué nos teníamos que fijar? ¿Está Antes de ver definido? los puntos, ¿qué nos teníamos que ver? ¿Está definido? ¿Está definido? Que esté definida. ¿Está Ajá. definido? Que esté No, definida. Ajá. no, o sea, ahorita no estoy hablando de puntos. Acuérdense que para ver si una función por intervalos es continua, primero tienen que fijarse en cada función. Ajá. O sea, primero, antes de ver puntos, antes de ver nada, me fijo en cada función de cada intervalo. Ajá. O sea, aquí yo voy a tener que está partido por el 1. Este primero es de aquí hasta acá. Y el otro es cerrado en 1 y para adelante, ¿no? Y entonces me fijo en el intervalo azul, que es el primero que tengo, ¿qué función voy a tener? Si x es menor que 1, mi función, ¿quién es? AX más 5. AX más 5. Ax más AX 5. más 5. AX A, más 5. pues va a ser un número, ¿no? Entonces eso quiere decir que la función que yo tengo ahí, ¿qué va a ser? Una recta. Una recta. Una recta. Una Ajá. recta. Una Es recta. una recta. Y entonces eso quiere decir que en todo el intervalo azul, ¿cómo va a ser mi función?
¿Continuo o discontinuo? Continuo. Continua. Continuo. Continuo. Continua. Ahora, me fijo en el siguiente intervalo, el verde. Si x es más grande que 1, ¿con qué función voy a tratar? X cuadrada menos 3X más cuadrada menos 3X. Exacto. Más- ¿Y esa función qué es? Una parábola. Exacto. En general es Una un parábola. polinomio, ¿no? Pero particularmente es una parábola. ¿Y una parábola cómo es? ¿Continua o discontinua? Continua. Continua. Continua, ¿no? Continua. Continua. ¿Tengo más intervalos? No. No. Entonces, No. como ya terminé de ver qué pasa con las funciones de cada intervalo, ahora sí me fijo en el punto donde se parte el intervalo. Ajá. Entonces, primero me fijo en los intervalos y luego en el punto que los parte. Y en este caso, ¿cuál es el punto que separa esos intervalos? 1. 1. 1. Ahora sí Uno, me fijo qué uno. pasa cuando x es igual a 1. Y aquí, como es un punto, ahí sí tengo que verificar las tres condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, que verifique las tres condiciones, pues primero quiere decir que la función en 1 sí esté definida. Ajá. Y cuando, ¿y f de 1 quién es? ¿Qué función voy a utilizar? ¿La azul o la verde? La verde. La verde. La verde. La ¿no? verde. La verde. Entonces, 1 al cuadrado menos 3 por 1 más 4. ¿Y eso cuánto les da? ¿Es un número o no es un número? ¿Cuánto les Da da 2, eso? ¿no? 2. Ajá, ¿no? Entonces, pues Da sí, 2, ¿no? 2. ya se cumplió la primera condición. Ahora, la segunda condición es que ¿qué? Que el límite sea igual. Que el Que el límite límite exista. sea igual. Primero tiene que existir. Ajá. Y para verificar que exista, tengo que ver límites laterales, ¿no? Entonces, límite cuando tiende a 1 por la izquierda de mi función, es el límite cuando tiende a 1 normal, ¿de quién? A X más 5. A x más A 5, X más 5. ¿no? ¿Y ese límite cuánto es? A más 5. A más 5, ¿no? O A sea, más tengo nada 5. más que evaluar. Y A por 1, pues es A, ¿no? Más 5. Entonces, este es el límite por la izquierda. Ahora, límite por la derecha es el límite cuando tiende a 1, ¿de qué función? X cuadrada menos 3 más 4. X cuadrada menos 3. Exacto. ¿Y ese límite cuánto es? 2. 2. 2. Y entonces, para que sean iguales, o sea, para que ya tengo límites laterales, ¿no? Y entonces, por lo tanto, el límite cuando tiende a 1 normal de mi función, ¿cuánto tiene que ser? ¿Qué tiene que cumplir? ¿Qué tienen que cumplir estas dos? Que sean iguales tanto por izquierda que por derecha. Que sean iguales tanto por Exacto, ¿no? izquierda que Entonces por tiene que derecha. cumplir que esto sea igual a esto, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Sí, ¿no? Y si pasa esto, entonces están de acuerdo que esta igualdad ya es la condición número 3, porque 2 es lo que vale f de 1. Entonces, si pasa eso, ya tendría yo que el límite existe, que es igual a 2, que además es igual a más 5, que además es igual a f de 1, que es la condición 3. ¿Sí queda claro? Que si pasa todo eso, yo ya tendría las tres condiciones.
Sí. Ok. Y Sí. entonces, pues ya no, lo único que tengo que saber es cuánto vale A. Pero yo sé que A más 5 es igual a 2. Y entonces ¿A cuánto vale? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Y eso era justo lo que me preguntaban, ¿no? ¿Qué valor tiene que tener A? Y A tiene que valer menos 3. Si A vale menos 3, entonces esa función f de ahí va a ser continua en todos lados. ¿Por qué? Porque este intervalo, pues sí, este también se da. Y esto de aquí me asegura que también en el punto 1 va a ser continua. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro o no? Sí, maestra. Ok, Sí. Sí, maestra. muy Sí. bien. Ahora, una definición. Una función va a ser continua en un intervalo si es continua en todo punto de ese intervalo. Y va a ser continua en un intervalo cerrado si además de ser continua en el intervalo abierto, f de x se aproxima a f de a por la derecha y f de x se aproxima a f de b por la izquierda, ¿no? O sea, tenemos aquí un intervalo y entonces va a ser continua en este intervalo abierto si es continua en cada punto. Y va a ser continua en el intervalo cerrado si es continua en el abierto. Y además, si cuando tiende a por la izquierda, o sea, no, por la derecha, esto es f de a. Y cuando tiende a b por la izquierda, es f de b. ¿Sí? Entonces, si queremos verificar continuidad en un intervalo, pues hay que fijarnos en eso, ¿no? Que sea continuo en el abierto y que además estos dos límites sean igual a eso, ¿sí? ¿Y cómo nos fijamos que sea continuo en el intervalo? Pues analizamos la continuidad, ¿no? Como ya hicimos, ¿no? Sabemos si es un polinomio o vemos si es una función racional, etcétera, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo. A ver. Vamos a analizar la continuidad de esa función en el intervalo abierto y en el intervalo cerrado, ¿ok? ¿Qué tipo de función es esta? Racional. Racional, ¿no? Y entonces, ¿qué habíamos dicho? Que las funciones racionales van a ser continuas en todos lados, excepto ¿en dónde? En cero. En cero. No, no en cero. Y abajo no puede valer cero. Y abajo no puede valer cero. Exacto, excepto en el punto donde lo de Ajá, abajo es cero, Ajá. donde no está definida. Entonces, a ver. F no está definida cuando lo de abajo, que es x menos 3, es igual a 0. Y esto pasa cuando x es igual a 3. Entonces, quiere decir que no está definida en 3 y por lo tanto, f solo no es continua en x igual a 3. Ese es su único punto de discontinuidad. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa? Que en cualquier otro lugar del mundo, en cualquier otro número, sí va a ser continuo. Y luego, por lo tanto, en el intervalo menos 2 a 3, ¿va a ser continua o no va a ser continua? Sí, va a ser continuo. Sí. Sí, va a ser continuo. ¿Y por qué sí? Porque ese intervalo no toca 3, ¿no? O sea, se queda muy cerca, pero no lo toca. Entonces, en ese intervalo sí es continuo.
en el otro intervalo, en el cerrado, ¿es continua? ¿O no lo es? No, no lo es. No, no es No. continuo. ¿Y por No qué lo no es. es continuo? Porque toca 3. Exacto, Porque porque toca toca 3. tres. Y en 3, ¿qué le pasa a la función? ¿Es indefinida? Exacto, ¿Es indefinida? porque f no está definida en 3. ¿De acuerdo? Y así es como vamos a analizar continuidad en un intervalo. Por ejemplo, en el 0, 1, ¿es continua? Sí, Sí. Y sí, en el menos 1, 4, también es definida. También es ¿sí definida. es continua en el menos 1, 4? No, porque llega a tocar 3. No, No, porque Exacto, llega a porque tocar 3 3. está en ese No. intervalo, ¿no? O sea, tenemos aquí el menos 1, el 4 y aquí está 3. Este punto no cumple y entonces en el intervalo no va a ser continua. Porque ¿qué decía? Que tenía que ser continua en todos los puntos del intervalo, pero no es continuo el 3. 3 si está ahí adentro, ya ni modo, no es continuo. ¿Sí queda claro? ¿Cómo van a analizar eso de los intervalos? Sí, maestra. Ok. Sí, maestra. Y ahora, teorema de valor intermedio. Ese teorema es muy útil. Ajá. Lo que nos dice es que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado y tenemos un número L entre f de A y f de B, entonces va a suceder eso. ¿Y qué significa? Yo tengo una función f, aquí la dibujé en negro, y es continua en este intervalo naranja, en este intervalo de aquí, de A a B. Ajá, es continua ahí. Yo ya lo sé. Y entonces, pues a esos A y B tienen cada uno su valor, ¿no? En f. So, tengo f de A, que está aquí arriba, y también tengo a f de B, que está aquí abajo, ¿no? Y entonces lo que me dice el teorema de valor intermedio es que para cualquier punto que esté aquí en medio, por ejemplo, este L, pero pudo haber sido el que sea, el que esté en medio de estos dos, para cualquiera de esos, va a haber un C que esté acá en medio de A y B, que va a cumplir que f de C es igual a L. Eso es lo que nos dice ese valor. Ajá. O sea, cualquier función continua tiene todos los valores entre f de A y f de B. Ajá. O sea, tiene que pasar por ahí, a fuerza. Eso es a lo que se refiere. Y pues eso es intuitivo, ¿no? O sea, si yo tengo una función que empieza aquí, en este es A y este es B. Aquí empieza en A, aquí termina en B. Y es continua. Entonces, a fuerza tiene que cruzar esto. No sé, yo no sé si cruza así o si cruza así, si cruza derechita, si hace esto, yo no sé. Pero tiene que pasar a fuerza por todos estos valores de aquí en medio. ¿Sí queda claro lo que significa el teorema del valor intermedio? Sí, sí, sí. Ok. Sí, sí, sí. Y, bueno, pero es importante obviamente que el valor que se tomen, pues sí esté aquí entre estas dos, ¿no? Porque si el valor está por acá abajo, pues quién sabe si va a pasar por ahí. Pero si está aquí en medio, sí va a pasar. Y además, el otro, el C, va a estar en medio de estos dos. No sé en dónde, aquí, pero va a estar ahí en medio. ¿Sale? Y una aplicación de eso es esto que está aquí. Demostrar que esa ecuación tiene una solución en ese intervalo. ¿Y cómo vamos a utilizar el teorema? Pues así. Que esa ecuación tenga una solución. Si yo la fuera a resolver, o sea, si yo les dijera, a ver, encuentren el X que me resuelve eso, tendríamos que pasar todo de un lado e igualarlo a 0. ¿Están de acuerdo? Que si hay un X que hace que todo eso sea 0, entonces tengo yo una solución.
Sí. Y entonces yo voy a Sí. decir que mi función va a ser esa que está ahí. Yo digo, esa es mi f. Y si yo encuentro una x tal que esta f de x0 sea igual a 0, ya tengo mi solución. ¿Están de acuerdo? Porque entonces esta x0 me va a hacer que esto sea 0 y me va a hacer que esto sea igual y eso significa una solución. ¿Sí están todos de acuerdo con eso? Que yo nada más tengo que encontrar ese x0 especial. Sí, Ok. sí. Y aquí es donde va a entrar el teorema de valor intermedio. Yo digo que tiene una solución en este intervalo. Ok. Para utilizar teorema de valor intermedio, ¿qué tiene que pasar con mi función? ¿Qué Que sea tiene que continua. cumplir? Que sea continua en el cerrado. Ajá, en el intervalo cerrado. Entonces, lo primero que voy a hacer es verificar que es continua en ese intervalo cerrado. Y para que sea continua en el intervalo cerrado, tiene que cumplir que es continua en el abierto y lo de los extremos. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Bueno, voy a suponer que sí se acuerdan. Y bueno, entonces me voy a fijar en mi función. Es x cuadrado menos x menos 1 menos 1 entre x más 1. Y entonces, ¿esa función qué le pasa? Más bien, no está definida en algún punto. No está definida cuando x vale menos 1. No está definida cuando x Exacto, vale ¿no? menos 1. O sea, porque yo aquí, en este pedazo, no importa, ¿no? Cualquier x va a cumplir, da igual. El único problema que yo puedo tener es en este pedazo de acá, ¿no? Porque ahí tengo yo una división y yo no puedo dividir entre 0. Entonces, x más 1 igual a 0 es mi problema. O sea, cuando x es igual a menos 1. Lo que quiere decir que mi función solamente no está definida ahí. Por lo tanto, f solo no está definida en x igual a menos 1, ¿no? ¿Y eso qué me dice de la continuidad? Que no podemos tocar menos uno. Bueno, podemos tocar menos Ajá, uno. ¿no? Bueno, O sea, ajá. su única discontinuidad Ujú. ¿quién es? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Entonces ya hice un análisis de la continuidad y digo que el único que no me funciona es menos 1. Pero yo el intervalo que quiero es 1 menor o igual que x menor o igual que 2. Ese es el intervalo que a mí me interesa. Y en ese intervalo, ¿cómo va a ser mi función? Continua. 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 ¿Por qué? Porque el menos 1 no está ahí, ¿no? Y ese es el único punto problema que yo tengo, pero ahí no está. Entonces, en ese intervalo sí va a ser continua. Como si es continuo en el intervalo cerrado, entonces puedo usar el ¿qué? El teorema. Se me olvidó su nombre. El Se me teorema del olvidó su valor nombre. intermedio. Ajá. Sí lo puedo utilizar. Y entonces, ¿cómo lo voy a utilizar? De la siguiente manera. Voy a analizar f en 1 y f en 2, en los extremos de este intervalo, ¿no? Porque eso es lo que yo tengo, ¿no? O sea, tengo el intervalo y luego tengo sus extremos. Entonces, pues vamos a ver cuánto vale en 1. 1 al cuadrado, menos 1, menos 1, menos 1, entre 1 más 1. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto es eso? Menos 3 medios. Menos Exacto. 3 medios.
¿Y f de 2? ¿Cuánto vale? ¿Y cuánto es eso? 2/3. 2/3. Exacto. 2/3. 2/3. ¿Y para qué me va a servir todo esto? Porque yo originalmente, ¿qué es lo que quería encontrar? Una x0 que ¿qué? Que cumpliera que ¿qué? Que diera solución a la Ajá. función. Y para dar solución, Función. ¿qué tiene que cumplir? Que sea igual, a Que 0. sea igual a 0, ¿no? Y entonces, yo tengo aquí mi intervalo, el 1 y el 2. Y yo sé que en 1 vale menos 3 medios y que en 2 vale 2/3. Y además que mi función es continua. Y como es continua, quiere decir que ¿qué? ¿Que qué hace mi función? Pues yo no sé, ¿no? Pero hace algo y cruza, llega al otro lado. Y entonces eso quiere decir que ¿qué? Que hay un punto. ¿Quién está aquí en medio? De 2/3 y de 3 medios. Cero. 0. ¿Y no es justamente a mí el 0 el que me interesa? A ver. Como 0 está entre estos dos valores, que era f de 1 y f de 2, y f es continua en ese intervalo, entonces, por teorema del valor medio, hay un x0. Bueno, ese x0 está entre 1 y 2, que cumple ¿qué cosa? ¿No? ¿No? ¿Qué cumple qué? ¿Ese es continua? ¿Ese es continua? No, o sea, yo ya sé que es continua, ¿no? O sea, a ver, acuérdense lo que era el teorema del valor intermedio. Yo tengo una función, ahí está la negra, tengo un intervalo, acá está, y luego yo digo que si yo tengo un punto aquí en medio de estos dos, entonces tiene que haber otro acá en medio que cumpla esto, que si yo lo evalúo me va a dar ese valor de ahí en medio. Entonces, yo estoy diciendo 0 está aquí en medio. Eso quiere decir que hay un punto acá, que le vamos a poner x0, que cumple ¿qué cosa? El valor intermedio. Ajá, pero que cumpla el teorema del valor intermedio, ¿qué quiere decir? Que f de c sea igual a 0. Exacto, que si yo evalúo ese valor, me va a dar 0, ¿no? O sea, lo que me está diciendo el valor intermedio es que yo puedo agarrar cualquier número que esté aquí en medio de estos dos, el que sea, y va a haber un valor acá que le va a pegar a ese. Ajá. Y escrito significa eso. Esto significa que está en medio de esos dos, ¿no? Significa que es más grande que f de 1, pero más chiquito que f de 2. Además, yo ya había dicho que mi función es continua. Como se cumplen estas dos cosas, puedo utilizar teorema de valor intermedio. Y teorema de valor intermedio, ¿qué me dice? Ah, pues que yo voy a encontrar uno que esté en medio de estos dos que le va a pegar a ese 0. ¿Sí queda claro lo que estamos diciendo?
¿O no? Sí. Sí. ¿Seguros que para todos queda bien claro cómo estamos utilizando aquí el teorema? Sí. Sí. Bueno. A ver, por ejemplo. Lo mismo, tengo el 1, el 2, misma función. Y aquí en medio de estos dos, están de acuerdo que también está el -1, ¿no? Y como está en medio de esos dos, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me pueden decir? Que si pasa por -1 va a ser, pasa por -1 va a ser. No, a ver. Está en -1 está ahí en medio. Eso sí, todos están de acuerdo que eso sí es cierto. Sí. Ok. Sí. Está ahí en medio y además mi función es continua. ¿También están de acuerdo con que es continua? En este intervalo de aquí. Sí. Sí. Ok. Y entonces ya cumplí las dos condiciones. Es continua, agarré a alguien que está ahí en medio. Y entonces yo lo que puedo decir es que va a existir otro mono acá, no sé quién, no sé cuál, pero va a haber alguien que va a cumplir, que si yo lo evalúo, me va a dar -1. Eso es lo que significa el teorema. Otro ejemplo. Tengo aquí el -3 medios, el 1, el 2. Este de aquí es mi intervalo donde yo ya sé que mi función es continua. Y, no es cierto. Está acá. Empieza ahí mi función y acaba acá. Ajá. Yo no sé cómo sea, pero yo sé que aquí está en el 1 y aquí está en el 2. Y entonces yo me agarro un valor aquí que sea el 0.5. 0.5 está ahí en medio. Y entonces, ¿qué me pueden decir de ese valor 0.5? ¿Yo qué puedo encontrar? Que hay un valor entre 1 y 2. Que hay un valor entre 1 y 2. Ajá, hay un valor entre 1 y 2 que cumple. Que nos va a dar 0.5. Que nos va a dar 0.5. Exacto, que nos manda al 0.5. ¿Sí? ¿Ya se entendió lo que es el teorema del valor intermedio? Sí. Sí. Ok. Entonces, regresando a nuestro ejemplo, pues es lo que decíamos, ¿no? Ya vimos que sí es continua la función, que es mi primera condición. Ya la tengo. Sí va a ser continua en ese intervalo, ¿no? Y entonces, yo sé que empieza en el 2/3, el valor de abajo es -3 medios, y 0 está aquí en medio de estos dos. Y entonces, como 0 está en medio, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Que hay un valor entre 1 y 2 que sea igual a 0. Exacto, que hay un valor entre 1 y 2 que me da 0. ¿Sí? Que es justo lo que escribimos acá. Que esté en medio es esta condición, ¿no? Eso me dice que está en medio. En medio. Además, es continua. Entonces, por teorema del valor intermedio, yo sé que hay alguien que está entre 1 y 2 que le pega al 0. ¿Ok? ¿Ya se entendió ahora sí bien cómo lo utilizamos? Bueno, ¿y cómo se utiliza ese teorema? Sí. Sí. Ok. Y eso era justo lo que yo quería, ¿no? Bueno, regresando a mi problema original, yo quería demostrar que había una solución para esto. Que hubiera una solución para eso quiere decir que esto de aquí fuera 0. Yo a esto de aquí le puse f de x.
Y entonces si yo encontraba una X0 que me hiciera que mi F se volviera 0, pues entonces pasaba esto y encontraba yo una solución. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Ya la encontré o no la he encontrado? ¿Ya encontré la X0 que buscaba, que me decía que mi función se hiciera 0? Sí. Sí, debe Sí, ser un ¿no? valor entre 1 y 2. Debe ser un valor entre 1 y 2. Exacto, ¿no? Entonces, y era justo lo que yo quería, ¿no? Entonces, por lo tanto, X0 es solución de la ecuación. ¿De acuerdo? Vamos a resumirlo. Para demostrar que ya tiene una solución, pasábamos todo de un solo lado y lo igualábamos a 0. Todo lo que nos quedaba de ese lado le poníamos F. Y teníamos que buscar una X0 que nos hiciera que F fuera 0. Para hacer eso, usábamos teorema de valor intermedio. Primero, teníamos que ver que si era continua en ese intervalo. ¿Y cómo le hacíamos? Pues buscábamos en el lugar donde no estaba definida. Esta solo no está definida en -1. -1 no está en mi intervalo que me interesa. Entonces, sí va a ser continua. No me va a estorbar ese -1. Ya está la primera condición. Y después me fijaba en los extremos del intervalo. El 1 y el 2 me dan -3 medios, 2 tercios. Y entonces yo sí puedo, como 0, que es el valor al que yo le quiero pegar, si está aquí en medio de estos dos, pues entonces sí va a haber alguien que le pegue, que era justo lo que yo quería, y pues ya encontré mi solución. ¿Sí quedó claro el problema? Sí. Sí. ¿Seguros? Bueno, entonces más creo que ahorita vamos a hacer otro ejercicio, pero si no, pues díganme, ¿no? Y lo volvemos a explicar, no importa. Ok. Yo solo tengo una duda. Yo solo tengo una duda. ¿Ya ven como si tenían dudas? A ver, díganme. Mira, es que, o sea, yo sí, viendo todo el proceso, cuando llegamos a la solución, o sea, no es como tal solución, ¿o sí? O sea, Ah, no, yo no estoy diciendo quién es X0. No sé quién es. esa es mi duda. Ajá. No sé, esa es mi Sí, duda. sí, No no, sé, porque no lo sé. único que nos decía era que demostráramos que tenía una solución, no que me dieras la solución tal cual. Si te pidieran que dieras la solución tal cual, sí tendrías que resolver la ecuación, pero no te piden que la resuelvas, nada más te piden que demuestres que existe. Y pues sí existe, ¿y por qué? Pues por todo eso que está ahí. No sé cuál es, no sé cómo se llama, pero sé que va a existir y que va a estar entre 1 y 2. Ah, ok, sí, esa era mi única duda. ¿Alguna otra pregunta? Maestra, a mí la verdad no me quedó muy claro el tema. ¿De qué? ¿De teorema de continuidad? ¿De qué? El del valor intermedio, este que estamos Ok. viendo. Vamos a volverlo a explicar. A ver. Para utilizar este teorema, tú necesitas una función que sea continua en un intervalo cerrado. ¿Eso sí te quedó claro? ¿Cómo ver que una función va a ser continua en un intervalo cerrado? Sí. Ay, Ok. sí. Entonces, si tú tienes una función que sea continua en un intervalo cerrado, puedes utilizar el teorema. ¿Y cómo lo vas a utilizar? Pues te fijas, tu intervalo se llama A, es de A hasta B, ¿no? Y entonces tiene un f de A, pues si tú lo evalúas, tiene un valor, ¿no? Y también tiene un f de B. ¿Hasta ahí sí vas bien? Sí, hasta ahí sí voy bien. Ok. Y entonces, lo que te dice este teorema es que si tú agarras cualquier... Vamos a borrar esto. Si tú piensas en cualquier L, cualquier valor, bueno, ahorita le vamos a decir L, ¿no? Porque pues no sé cuál es, pero cualquiera que esté aquí en medio,
siempre y cuando esté en medio de estos dos, de f de A y f de B. Por ejemplo, si f de B fuera 2 y f de A fuera 7, entonces, ¿estás de acuerdo que L igual a 3 está en medio de esos dos? Sí. Ok, Sí. y entonces yo agarro uno que esté ahí en medio y tú lo que me vas a poder asegurar es que va a haber alguien aquí en medio de A y de B, no sé quién, pero va a haber alguien que le va a pegar. ¿Qué significa que le va a pegar? Que si yo evalúo en la función, me va a dar L. Ujú. Eso es lo que significa el teorema. O sea, tú no sabes quién va a ser C, no te lo da. O sea, no te dice C es igual a esto. Nada más te dice que va a haber alguien. Alguien que si tú lo evalúas sí me va a dar. ¿Y qué es lo que significa? O sea, que una función continua, ahí dice, ¿no? Tiene todos los valores entre f de A y f de B. O sea, que va a pasar por todos ellos. ¿Por qué? A y B. En A vale esto. Y en B vale esto. Y entonces, como es continua, yo lo que te puedo asegurar por este teorema es que va a pasar por todos estos valores que están aquí entre f de A y f de B. Ajá. Que cuando tú la grafiques va a pasar por todos esos. A lo mejor más de una vez, pero por lo menos una vez, ¿no? O sea, digamos, si es una recta, pues va a pasar por todos esos, ¿no? O sea, pasa por este, pasa por este, por este, por este, por este, por este, por este, etcétera, ¿no? Va a pasar por todos esos de ahí. Pero a lo mejor puede ser que tu función se vea así, ¿no? Y entonces, por ejemplo, por este valor de aquí, pues ya pasó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, ¿no? Yo no sé cuántas veces va a pasar, pero lo que yo sí te puedo decir con este teorema es que cualquiera que esté aquí en medio, la función lo va a tocar en algún punto. Eso es lo que significa. ¿Sí queda, ya te queda más claro lo que significa el teorema? Sí. Gracias. Sí. Ok. Gracias. Ah, y también importante, ¿no? O sea, que este valor va a quedar aquí en medio, o sea, que ese que lo toca se va a quedar entre A y B. Es decir, que, o sea, sí que va a estar ahí en medio, ¿no? O sea, no, a lo mejor sí también hay alguien más acá que también lo va a agarrar, no sé. Pero a fuerza va a haber uno entre A y B que me van a dar ese valor de ahí. Y entonces eso fue lo que utilizamos para demostrar que esta ecuación tiene solución, ¿no? Si tiene solución, ¿estás de acuerdo que el que estos dos sean iguales? Estos de aquí, pues es lo mismo que esto de acá, ¿no? Lo único que hice fue pasarlo todo del lado izquierdo y entonces queda igual a 0. ¿Hasta ahí sí vas bien? Sí, hasta ahí sí. Sí, hasta ahí sí. Y entonces el truco es que esto que te quedó del lado izquierdo le vas a poner f. Yo voy a decir que mi función f va a ser todo eso que está del lado izquierdo. ¿Sale? Y entonces lo que vas a buscar, bueno, lo que a ti te va a servir es un valor x0 que cumpla que tu función te da 0. Porque que tu función te dé 0 quiere decir que esto de aquí es igual a 0. O sea, que va a pasar esto, ¿no? Porque esta de aquí es tu función igual a 0. Y entonces vas a tener esto de acá y vas a tener una solución. ¿Sí queda claro por qué si tenemos esto de aquí, ya tenemos una solución? Entonces x de 0 podemos tomarlo también como C. Sí, o sea, aquí yo nada más le puse x0, pero tú le puedes poner cualquier nombre que se te ocurra. C, D, W, el que tú quieras. Ajá. Pero yo le puse x0, pero bueno, si quieren le ponemos C para que se vea más claro. Entonces, si yo encuentro un C, tal que si yo lo evalúo y me da 0, ya encontré mi solución. ¿Por qué? Porque si f de C es igual a 0,
Eso significa que c al cuadrado menos c menos 1 menos 1 entre c más 1 es igual a 0, ¿no? Porque esa es mi función. Y entonces eso es que c cuadrada menos c menos 1 es igual a 1 entre c más 1, ¿no? Y esto de aquí, pues es esto de acá, pero con un valor, ¿no? No sé quién, no sé cómo se llama ese c, o sea, a lo mejor es 2, a lo mejor es 3 medios, a lo mejor es pi, no sé. Pero si pasa eso, esas dos cosas son iguales y como son iguales, tenemos una solución. ¿Sí queda claro eso? O sea, aunque diga c, pues imagínense que eso es un número, ¿no? ¿Sí queda claro o no? Sí. Sí, ¿Seguros? sí. ¿Todos? ¿Seguros, seguros, seguros, seguros? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ok. Entonces yo estoy buscando ese C que haga eso. Porque si lo hace, ya lo tengo lo que yo quiero, ¿no? ¿Y cómo voy a encontrar ese C? Pues voy a utilizar teorema de valor intermedio. Para utilizar teorema de valor intermedio, yo necesitaba que mi función fuera continua, ¿no? Entonces eso es lo que hago aquí en el inciso 1. Verifico que sea continua. ¿Y cómo lo voy a verificar? Pues el único donde no va a ser continua es cuando no esté definida. Como tengo una división, solamente no va a ser definida cuando la parte de abajo de mi división sea 0. No, ese es el único punto que me da problemas porque yo no puedo dividir entre 0. Yo puedo elevar al cuadrado, puedo restar, puedo sumar, pero no puedo dividir entre 0. Entonces x más 1 es igual a 0 cuando x es igual a menos 1. Este es el único punto que me da problemas. O sea que su única discontinuidad es ese. Si yo toco ese punto, ya valió. Pero mi intervalo es del 1 al 2. Aquí está el menos 1, aquí está el 1, aquí está el 2. Este es el intervalo que a mí me interesa. ¿Estoy tocando al menos 1? ¿Estoy tocando al menos 1? No, No. no, Entonces, ¿me va a dar problemas? no, No. no. Y entonces sí va a ser continuo aquí. En el intervalo que yo quiero, sí va a ser continuo. Y pues ya está. Ya tengo que es continuo, ¿no? Ya puedo utilizar el teorema. ¿Y cómo lo vamos a usar? Pues eso es el inciso 2. Voy a evaluar en los extremos. Mi intervalo es el 1 al 2. Entonces, este es un extremo, este es otro extremo. Evalúo en el 1, evalúo en el 2. En el 1 me da menos 3 medios, en el 2 me da 2 tercios. Eso quiere decir que si yo hago aquí como si fuera una gráfica, tengo el 1, tengo el 2, tengo el menos 3 medios, tengo el 2 tercios. Y yo sé que en 1 vale menos 3 medios y que en 2 vale 2 tercios. ¿Hasta ahí todos están de acuerdo con eso? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué pasa? A mí me interesa que alguien le pegue al 0. Ese es el número que a mí me interesa. Y todos están de acuerdo que 0 está entre estos dos, ¿sí o no? Sí. Sí. Y entonces, ¿qué me decía mi teorema del valor intermedio? Me decía que cualquiera que esté aquí en medio va a haber un C, tal que si yo lo evalúo, me va a dar L. O sea que mi función va a pasar por S. Ajá. Que va a haber alguien, un valor, tal que mi función va a pasar por ahí. Y es justamente lo que yo necesito, ¿no? Que haya un C aquí, que pase, que haga que mi función pase por el 0. Y ya terminé, ¿no? Eso fue lo único que escribí yo aquí del lado izquierdo, que como el 0 está en medio de f de 1 y de f de 2, y además ya habíamos dicho que si era continua, entonces por el teorema va a haber alguien, vamos a ponerle C,
que se va a quedar aquí en medio del 1 y del 2 y que va a hacer que mi función le pegue al 0. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. ¿Para todos? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Sí, sí, Y para pues ya mí también. terminé. Sí, sí, para mí también. ¿Cómo? Sí, todo claro. Sí, todo claro. Ok. Y pues ya, eso era lo que yo quería, ¿no? Que hubiera alguien que haga que mi función se haga 0. Si mi función se hace 0, voy a tener ya la solución, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo único que tienen que hacer. Primero pasan todo de un lado para que se haga igual a 0. Lo pasan todo de un lado y a eso que les quede le ponen la función. Primero verifican que esa función sea continua. Les van a dar un intervalo, ¿no? Entonces, en el primer inciso van a checar que sí sea continua ahí. En el segundo inciso van a evaluar los extremos y el 0 les va a quedar en medio normalmente, ¿no? O sea, si hay una solución, el 0 les va a quedar en medio, ¿de acuerdo? Y entonces, pues ya lo van a poder utilizar. El 0 está ahí en medio, sí con el inciso 1 van a haber visto que sí es continua, y entonces va a haber alguien que esté en medio de su intervalo que haga que su función se haga 0. Y listo, eso es todo lo que necesitan. Ese alguien que le van a poner C o M o como quieran, ese es la solución. No sé cuál es, no sé específicamente qué número es, pero sí sé que va a haber uno que me va a hacer eso. ¿Sí quedó claro el procedimiento? ¿Cómo le van a hacer? Sí. Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno. Si no, les digo, creo que ahorita vamos a hacer otro y si no, busco uno y ahorita lo checamos, ¿sale? Entonces vamos a hacer el primer problema de aplicación. Esta función se llama franqueo y se describe así, ¿no? Del 0 al 1, 33. Del 1 al 2, 55, 2 a 3, 77, bla, 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 hasta llegar del 11 al 12, que son 2,75. ¿Y qué es lo que representa? X es el peso en onzas de una carta, ¿no? O sea, ustedes pesan su carta y cuánto pesa, eso es X. Y entonces P de X es el franqueo correspondiente en centavos. Ajá, o sea, dependiendo del peso, pues es un precio que le corresponde. Y lo que nos piden es dibujar la gráfica del 0 al 6 y ver en dónde va a ser discontinua. Entonces, lo primero que hay que observar es que aquí nos da de 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, pero nos falta, ¿no? Del 3 al 4, del 4 al 5 y del 5 al 6. ¿Y cómo voy a encontrar eso? ¿Alguien me puede decir qué cumplen estos valores de aquí? Una sucesión. ¿Una sucesión de qué tipo? Aritmética. Aritmética, ¿no? ¿Y cuál va a ser la diferencia? 22. 22, exactamente, ¿no? Entonces aquí hay 22, aquí hay 22, lo que quiere decir que el siguiente valor, ¿cuánto va a ser? 99. 99. ¿Y el siguiente? 121. 121. ¿Y el siguiente? 143. Ajá. ¿Y el siguiente? 165. Ujú. Y etcétera, ¿no? Bueno, no vamos a usar los otros, ahorita van a ver por qué. Porque este es del 0 al 1, del 1 al 2. Bueno, fíjense que del lado izquierdo es abierto, ¿no? Y del lado derecho es con el igual. Ajá. Entonces es del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, el 99, ¿de dónde a dónde es? Del 3 al 4. 3 al 4. Exactamente. 4. Del 3 al 4, ¿no? Aquí normal y aquí con el igual. Luego el 121, ¿de dónde a dónde? Del 4. Del 4 al 5. ¿Y el 143?
Del 5 al 6. Del 5 al 6. Así es. Y este de acá, pues del 6 al 7, ¿no? Pero a mí los únicos que me interesan es de 0 a 6. O sea, me interesa este y este. Solamente esos 6. ¿Sí están de acuerdo? Sí, sí. Ok. Vamos entonces a graficar. 121, 99, 55, 33. ¿Y cómo va a quedar mi gráfica? Aquí en el eje de las X, ¿qué tengo? El peso, Peso, ¿no? En onzas. Y en el eje Y, ¿qué tengo? franqueo, El franqueo. En centavos. ¿Y cómo va a quedar mi función? ¿Cómo la voy a graficar? El primer intervalo, ¿cuál es? De 0 a 1, de 0 a 1. De 0 a 1. Y en el 0 al 1, ¿qué voy a tener? ¿Qué tipo? Bueno, ¿qué voy a tener? Una recta, una parábola, ¿un qué? Una recta de Una recta. ¿Y que esa recta cómo va a ser? Horizontal. Horizontal. ¿Y va a pasar por él? 33. Exacto. Y luego, ¿cómo van a ser los extremos? Aquí en el 0, ¿qué dibujo? ¿Bola abierta o bola cerrada? Abierta. Y en el 1, Cerrada. cerrada, ¿no? Después, el siguiente intervalo, ¿cuál es? El 1 al 2. ¿Y cuánto va a valer? 55. Exacto. Entonces, de nuevo, ¿no? Bola abierta y luego cerrada. El que sigue, 77, 99, 121 y 143. ¿Sí están de acuerdo en que así es como se va a ver mi función? Sí, maestra. Ok, entonces ya la graficamos. Y ahora díganme para qué valores va a ser discontinua esa función. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, el 6 no. Hasta del 0 al 5. El 0 tampoco. Porque el 0 El ni 1 al siquiera 5, está en ¿no? intervalo, El 1 ¿no? al 5, ¿no? El 1 al 5. Exacto, donde tengo los saltos. Ajá. Aquí tengo un salto, aquí tengo otro salto, aquí, aquí y aquí. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Que sea discontinua en algún punto quiere decir que alguna de las 3 condiciones que ya habíamos visto arriba no se cumplan. ¿Están de acuerdo? Las 3 condiciones era que f de x no esté definida, que el límite no exista o que la función y el límite sean diferentes, ¿no? Si pasa algo de estos 3, pues no va a ser continua. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Ahora, la primera condición. ¿Esa se cumple o no se cumple para esos 5 valores de ahí? F de 1, F de 2, F de 3, F de 4 y F de 5. ¿Están definidos o no están definidos? Sí están. Sí están, ¿no? F de 1, ¿cuánto es? 33. Ajá. ¿Y F de 2? 55, 55, ¿no? F de 3, 77, etcétera, 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 ¿no? ¿Y por qué sí están definidos? Pues porque sí tenemos ahí una bolita, ¿no? Que esté rellena. O si lo vemos acá,
porque sí hay alguien, ¿no? Cuando es igual a 1, vale 33. Cuando es igual a 2, vale 55, etcétera, ¿no? Entonces, la primera condición, esa no es la que no se cumple, ¿sí? Entonces, me voy a fijar en la segunda condición, en el límite. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el 1? Límite de 1, ¿qué sucede con ese límite? No está definido. No está definido. No está definido. ¿Por qué no está definido? Porque tiene dos valores distintos. Exacto, ¿no? Porque cuando me acerco a 1 por la izquierda, ¿cuánto es? 33. 33. 33, ¿no? Pero si me acerco al 1 por la derecha, ¿cuánto es? 55. 55, ¿no? Son diferentes y entonces, por lo tanto, el límite cuando me acerco a 1 normal no existe. Eso quiere decir que la condición 2 es la que no se está cumpliendo y por eso aquí va a ser discontinuo. Ajá. Vamos a ponerle discontinuidades. Ahí está. Y para el 2, pues es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué sucede con el límite cuando x tiende a 2? No existe. No existe. No existe, ¿sí? Porque por la izquierda, ¿cuánto es? 55. 55. Y por la derecha. 77. Exacto. Y en general, así pasa con todos los saltos. ¿Están de acuerdo? Que por un lado va a ser una cosa y por el otro va a ser algo diferente. Y entonces por eso el límite en cada uno de esos saltos, ¿qué le va a pasar? No va a existir. No va a existir. Entonces la condición que no se va a cumplir es la 2. Y esos son sus únicos puntos de discontinuidad. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Ok. ¿Seguros para todos? ¿Alguna duda de este ejercicio? Ok. Ahora, es una gráfica que nos dice el número de unidades que hay en un inventario. Ajá. Y en un periodo de 2 años. Nos pregunta cuándo va a ser discontinua esa gráfica y qué va a ocurrir en esos instantes. Entonces vamos a ver primero. En el eje X tengo T, que son 2 meses. Ajá. Y en el eje Y tengo las unidades en el inventario. Entonces, por ejemplo, a los 6 meses, ¿cuántas unidades hay en mi inventario? 100. Exactamente. A los 6 meses. ¿No? Y por ejemplo, al año, ¿cuántas unidades tengo? 300. 300, ¿no? Y así, ¿no? Y entonces díganme, a ver, ¿en dónde están las discontinuidades de esta función? En 6 y En 12. 6, 12, 18. En 6, 12, 18. 12. En 6, No, sí, son los estoy de 6 y acuerdo. 12. No, son los 6 y 12. ¿No? Sí, es cierto. 6 y 12. En 6, ¿por qué es discontinua? ¿Cuál es la condición que no se va a cumplir? Que no existe límite. Exacto, que no existe el límite. ¿Por qué no existe? Porque hay dos valores diferentes. Exacto, porque por un lado me acerco pues como por ahí del 30 y por el otro lado me acerco al 100, ¿no? En 12, ¿cuál es la función que no se va a cumplir? Que diga la condición. Igual no existe un límite. Exacto, que el límite tampoco existe, ¿no? Por un lado es una cosa y por el otro lado es otra cosa. Y en el 18, ¿ahí sí es continua o no es continua? Sí, es continuo. Ok. Y entonces, ¿qué sucede en esos instantes? Porque hay que ver qué es la función, ¿no? Nos dice el número de unidades del inventario de un negocio.
Entonces yo empiezo mi negocio al principio del año, tengo 300 unidades, pero como yo soy un negocio, pues ¿qué le voy haciendo a esas unidades? ¿Se O sea, terminan? imaginemos que soy un negocio de ¿Se zapatos, ¿no? terminan? Entonces al principio tengo 300 zapatos, pero ¿qué le voy haciendo a todos esos zapatos? Los vende, ¿no? Venderlos. Pues los voy Los vendiendo, vende, ¿no? Venderlos. Entonces conforme transcurren, después de que ya pasaron 6 meses, ya nada más me quedan como 30 pares de zapatos, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? A los 6 meses, ¿qué es lo que hago? Pedir más. ¿Qué representa? Exacto, más. ¿no? Este salto representa eso, que pedimos más, que nos reabastecemos, ¿no? Y después al año otra vez, ¿no? ¿Y qué tengo aquí otra vez en este salto? ¿Qué sucede? Igual pidieron Te más. piden más. Igual pidieron más. Te piden Exacto, más. ¿no? Entonces lo que representan esos saltos es que el negocio se abastece. Ajá. ¿Sí quedó claro? Sí, maestra. Sí, sí, Muy bien. Sí, maestra. sí, sí. Ah, sí, ya ven, aquí teníamos otro ejemplo. Hay que demostrar que esa ecuación tiene una solución, pero ahora el intervalo es de 0 a 8. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Igualar a 0. Igualar a Igualar a 0. Exacto. igualar a Primero, igualar a 0. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Raíz cúbica de x, ¿qué más? Menos x menos cuadrada x más. cuadrada Menos x menos cuadrada x más. cuadrada menos 2x más 1. Menos 2x más 1. Igual a 0. Muy bien. ¿Y Igual a luego 0. qué hago? ¿Qué hago con eso? ¿Qué tenía yo que hacer con esto que me quedó aquí? Evaluar. No. Evaluar. Comprobar que es continua. Ajá, porque le Comprobar voy que a es poner un continua. nombre. ¿Qué nombre le voy a poner? F de x. Exacto. Voy a F de decir x. que eso es mi función. Y esa es la función con la que voy a trabajar. Entonces, en el primer paso, igualo a 0 y le pongo nombre. Voy a decir que es f. Le pueden poner g, h, la que quieran, pero yo le voy a poner f. ¿Sale? Ahora sí, como mi objetivo es utilizar el teorema, ¿qué tengo que, para utilizar el teorema, que tiene que cumplir esa función? Que sean continuos. Que sean Exacto. continuos. Entonces, segundo paso, verificamos continuidad. ¿Sale? ¿A continuidad en dónde? Entre 0 y 8. Exacto, Entre en 0 el y 8. intervalo que me dan. Y observo mi función. ¿Va a ser continua o no va a ser continua? O sea, ¿tengo algún problema? ¿Algún punto me va a dar algún problema? Sí, en x igual a 0. Sí, en x igual a 0. Sí, a ver, vamos a ver. F de 0, raíz cúbica de 0, menos 0 al cuadrado, menos 2 por 0, más 1. Raíz cúbica de 0, 0. 0 al cuadrado, 2 por 0, 1. 0 me representa un problema. No. 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 Ok. No. Entonces el 0 pues no es. Ahora voy a pensar en los negativos. ¿A los negativos les puedo sacar raíz cúbica? No. No. ¿No? No. A ver, ¿cuál es la raíz cúbica
de menos 27. Metan a su calculadora. ¿Cuál es la raíz cúbica de menos 27? Es un número imaginario. Es un Está indefinido, número ¿no? imaginario. No, Está indefinido, ¿no? no, metan a su calculadora. Al ser una Esto es. raíz, al ser La me una dice raíz, mal. La me dice mal. ¿Cuánto es esa raíz cúbica? menos 3. 3. Menos Menos 3. 3. ¿No? O sea, acuérdense que las raíces pares, 2, 4, 6, 8, es así, me dan problemas con los negativos. Pero las impares no. 3 es impar. ¿Y por qué si es esto? Si pasa esto, eso quiere decir que menos 3 al cubo me da menos 27. ¿Están de acuerdo que eso es lo que significa? Que sea la raíz cúbica. Sí. Sí. Y pues sí, ¿no? Porque menos 3 al cubo es menos 3 por menos 3 por menos 3. Menos por menos, más. Por menos, menos. 3, eso. Las impares no importa. Eso está ahí. Con las pares. Esas sí son las que me dan problemas, ¿no? Entonces, por eso las de raíz, si fuera raíz cuadrada de menos 3, de menos 27, eso sí no se puede. Pero raíz cúbica sí. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro eso? Sí. Entonces, regresando a lo que habíamos dicho, ¿los negativos me representan un problema? No. No. Porque eso Solo yo los puedo pares, sacar ¿no? de raíz No, cúbica, sí. puedo elevar al cuadrado, puedo multiplicar por 2. ¿Y los positivos, esos me representan algún problema? No. No. Entonces, eso quiere decir que mi función está definida en todos los reales, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Tenemos positivos, negativos y 0. Y entonces, f es continua en todos lados. Y particularmente, quiere decir que es continua en dónde. Entre 0 y 8. Exacto, ¿no? Porque si es en todos lados, pues en un pedacito también, ¿no? Y ya tenemos el paso 2, que era ver que si era continuo en ese intervalo. Ahora, paso 3, para poder utilizar el teorema, ¿qué teníamos que hacer? Evaluar. Evaluar. ¿En dónde? Los extremos. Bueno, sin los extremos. 0. Ajá, bueno, en 0 ya lo hicimos, ¿no? ¿Cuánto nos da f de 0? 1. 1. Y además también teníamos que evaluar f en dónde. 8. En 8. En 8. ¿Y cuánto me da esto? ¿Cuánto me da? No, 77. Menos 77, exactamente. Y ya tengo todo para utilizar, ¿no? Mi teorema. Porque acá, si yo hiciera como ese tipo de grafiquita, yo tengo el 0, pues está aquí, el 8, y ese es mi intervalo, ¿no? Y en 0 vale 1, y en 8 vale menos 77. ¿Y cuál es el valor que me interesa? Que está aquí en medio. El que a mí me gustaría obtener.
un valor L. Ajá, un valor L, pero ¿cuál? Específicamente para este problema, ¿cuál? Acuérdense que para obtener la solución, El 0. 0 exactamente, ¿no? Y 0, ¿sí está ahí en medio o no está ahí en medio? Sí está. Sí está, ¿no? Entonces, como 0 sí está en medio de estos dos y f es continua en el intervalo que yo estoy diciendo, entonces hay que ¿Solución? ajá, pero específicamente hay un qué. F de C igual. ¿De qué es igual a 0? Ajá, hay un C, ¿no? Un C en medio. Hay un valor C que cumple, que está en medio de esos dos y además que me da el 0 que yo había dicho. ¿Sí están de acuerdo? ¿O no están de acuerdo? Sí, todo bien. Ok, y esto de aquí pues es por el teorema, ¿no? Y por lo tanto, sé quién es. ¿Cero? ¿Quién es? No, no es 0. C es la, ¿qué cosa? ¿La solución? Exacto, C es la solución que buscamos. C es solución. De la ecuación. ¿Sí quedó ya más claro los pasos? Sí. Sí, más. ¿Alguien quiere que lo volvamos a explicar? ¿No? ¿Están segurísimos de eso? Sí. Perfecto. Ok, último ejemplo. Dice, a la edad de 15 años, Ana medía el doble que su hermano Dan de 5 años. Pero cuando Dan cumple los 21 años, descubre que este último mide 15 centímetros más que Ana. Entonces, lo que hay que explicar es por qué debe de haber habido algún momento en que tuvieran la misma estatura. A ver. Tenemos que Ana, cuando tenía 15 años, medía... bueno, primero empecemos con Dan mejor. Dan. A los 5 años, ¿cuánto medía? Pues no dice, ¿no? Pero vamos a ponerle un nombre a la estatura. Vamos a decir que medía X centímetros, ¿no? Pues quién sabe, a lo mejor medía 1 metro, a lo mejor medía, quién sabe, ¿no? Pero X centímetros. Y después, cuando cumplió 21 años, medía 15 centímetros más que su hermana. Ahorita lo vamos a escribir. Ahora vamos a pensar en Ana. Cuando ella tenía 15 años, Dan tenía 5, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Y cuánto medía Ana? 2X. Medía el doble que él. 2X. Exacto. Ella medía 2X centímetros. Después, de 5 a 21 años, ¿cuántos años pasaron? 16. 16. Entonces, 15 más 16, a los 31 años, digamos que Ana medía Y centímetros, no sé cuánto, ya había crecido, ¿no? Y su hermano medía 15 centímetros más. Entonces, ¿cuánto medía su hermano? X más 15. Y más 15, ¿no? ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí. Muy bien. Si lo viéramos en una gráfica, aquí tengo X, aquí tengo 2X, y luego crecieron, y aquí tengo y Y más 15. Aquí tengo la altura
en centímetros. Y acá tengo la edad, ¿no? Y entonces, digamos que aquí, en este punto, era cuando empezamos a medir, ¿no? Cuando tenían 5 y 21 años. Y acá era ya 16 años después, cuando tenían 15 y 31 años. Entonces, a Dan lo vamos a pintar de color verde. Y eso quiere decir que aquí, cuando él tenía 5 años, ¿cuánto medía? X. X. Y después, cuando tenía 15 años, no, cuando tenía 21, ¿cuánto medía? Y más 15. Y más 15. Ahora su hermana. Cuando tenía 15 años, medía 2X. 16 años después, cuando ella tenía 31 años, medía Y. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí van de acuerdo con eso? Sí. Ok. ¿Y qué pasa con la altura? Que es continuo, ¿no? O sea, ¿cómo crece un ser humano? No es como que en este segundo de la vida midas 1 metro y al siguiente segundo ya midas 1,30 m, ¿no? O sea, no hay brincos. No es como que de repente midas así y de repente ya midas así. No es como el inventario, que es decir, de un segundo a otro ya tienes 30 unidades más. ¿Cómo crece un ser humano? Continuamente. Exacto, ¿no? O sea, vas creciendo poco a poco, a través del tiempo. Entonces, eso quiere decir que la estatura es una función ¿qué? Continua. Continua, ¿no? Entonces, pensemos en la estatura de Dan, que es la verde. Él empezó midiendo X, terminó midiendo Y más 15. Entonces, como es continua, pues yo no sé qué pasó, pero, bueno, no. Además es creciente, ¿no? Porque no puedes medir de repente 1 metro y de repente 90 centímetros, ¿no? O sea, va creciendo. ¿Sí están de acuerdo con eso? O sea, no sé qué tanto, pero va creciendo. Y lo mismo para Ana, ¿no? O sea, yo no sé si a lo mejor ella de repente creció mucho y de repente ya creció poquito. Pues yo no sé. Pero el punto es que es creciente, pero sobre todo más específicamente, y lo que nos interesa es que es continua. Las dos funciones son continuas. Y entonces, como al principio Ana medía más que Dan. Y al final Dan medía más que Ana. ¿Qué pasa? Hay un punto donde los dos medían lo mismo. Exacto, ¿no? O sea, en algún punto las funciones se tuvieron que cruzar, ¿no? Porque en algún punto Ana pues ya dejó de crecer, ella ya llegó a su estatura, pero la estatura de Dan no creció más, ¿sí? O sea, hay algún punto donde, porque a ver, Ana medía Y, ¿están de acuerdo? Que Ana mide Y. Y entonces la estatura de Dan empezó en el X y terminó en el Y más 15. Es una función continua. Y está en medio de esos dos. Entonces, por teorema del valor intermedio, ¿qué pasa? F de C es igual a Y. Exactamente, ¿no? O sea, ahorita olvídense tantito de la estatura de la función de Ana. Nada más vamos a pensar en la estatura de Daniel, ¿no? Y entonces Daniel empezó en el X, terminó en el Y más 15. Ahí están los extremos, ¿no? Del intervalo. Y Y está ahí en medio, ¿no? Y está en medio de esos dos. Entonces, eso quiere decir que hubo algún punto
en esos 16 años, en que midieron exactamente lo mismo. ¿Están de acuerdo? Sí queda claro entonces para todos que a fuerza se tienen que cruzar. O sea, porque como les estoy dibujando sin separar el lápiz porque son continuas y una queda abajo y luego se intercambian, pues en ese intercambio es en donde se tienen que cruzar, ¿no? O sea, porque como que se tuerce, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Que a fuerza como se intercambian de una más grande y luego más chiquita, tiene que pasar un punto en el que medían exactamente lo mismo porque las funciones se cruzan. Sí, maestra. Sí, profesora. Ok, entonces, bueno, pues esa es igual otra aplicación del teorema y le sirve, ¿no? Para muchas cosas. Lo mismo, por ejemplo, cuando pedíamos el punto de equilibrio, ¿no? O sea, teníamos la función de demanda y la función de oferta, ¿no? Y entonces, primero una era más grande que la otra y después se intercambiaban, ¿no? Entonces, como se intercambiaban, quiere decir, y son continuas, quiere decir que iba a haber un punto en el que ¿qué? ¿Serían iguales? Ajá, en el que se iban a cruzar. Y bueno, en este caso de función de oferta y demanda, ese punto, ¿cómo se llama? Punto de equilibrio. Equilibrio. De equilibrio. Sí, así es. Bueno, entonces sí les quedó bien, ahora sí ya les quedó más claro, o bueno, espero que bien claro lo de tanto límites como continuidad, como la aplicación que es teorema de valor intermedio. Sí. Entonces, en el último problema que vimos sería f de c igual a y. Ujú, sí. Nada más que, bueno, aquí nada más lo pusimos así platicando, ¿no? Pero sí, o sea, va a haber un C que va a cumplir, bueno, si F es la función verde, pues sí, va a haber un punto en el que van a coincidir. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, ¿ya no tienen dudas ni de esto ni de la tarea? No, maestra. Bueno, acuérdense que entonces la tarea se entrega mañana y como si bueno, como si vimos problemas de aplicación, pues esta semana también les dejamos tarea y ya para empezar con derivadas el próximo martes. ¿De acuerdo? Sí. Ok, profesora. Muy bien. No sé si el profesor les quiera comentar algo. Sí, Nancy. Nada más que tomen en cuenta de que toda esta parte de límites es la antesala de la derivada. O sea, ya no vamos a demostrar la derivada, sino que nada más todo esto sirve porque a final de cuentas con lo que vamos a trabajar es con funciones continuas. ¿Sí? Que por ahí nos puede surgir alguna función discontinua también, pero bueno, ya tienen algo de herramienta para poder probar si es continua o discontinua la función. Pero todo esto es la parte para iniciar la parte de la derivada, porque una de las condiciones de que exista la derivada tiene que ver con que la función sea continua. ¿Sí? Esa es la parte más importante de que sea continua en un intervalo, por lo menos. ¿Dale, jóvenes? Entonces, vamos a iniciar la semana que entra ya con más ejercicios de esto o ya empezamos con derivada. ¿Sí? Sí, Es por ahí todo, sabe. es todo, Nancy. Sale.
Muy bien. Entonces nos vemos el martes. Si tienen dudas, pues ya saben, me mandan correo. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Bonito. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.